hermanos. Vamos abriendo nuestra Biblia, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Esta lección la preparé, la empecé para los hermanos del Salvador, más bien. Y también la preparé porque cuando se enseña Marcos 12, cuando se enseña algo sobre los judíos, muchas veces pintamos a todos los judíos igual, porque que los judíos eran así, que los judíos eran acá, y en la clase de romanos que están teniendo acá en otra congregación, el que enseña siempre dice, ¿verdad?, que los romanos, tanto, y luego cuando habla de los judíos, dice que los judíos eran así, que los judíos eran carnales, que no eran espirituales. Pero no, cada vez que hablamos de gente de esa manera y todas las echamos en bola, pues quiere decir que no estamos usando la cabeza, que realmente no somos tan profundos como nos queremos dar a conocer. Pero aquí una joven se le acerca al Señor, uno de los escribas, versículo 28 de Marcos 12, dice, acercándose uno de los escribas que los sabía oír disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Okay. Ahora, los textos paralelos a este se encuentran en Mateo y en Lucas. Okay. Y hasta ahí nomás lee Lucas, hasta aquí nomás. Y pintamos a este escriba como un judío, como todos los demás, carnal. ¿Okay? Pero, dice ahí en versículo 32, entonces el escriba le dijo, ¿okay? Bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto no lo encontramos en Mateo ni lo encontramos en Lucas. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces este muchacho, esta persona, no era tan carnal como queremos pintar. Él entendía, como lo que estudiamos en Proverbios 21, ¿verdad? Que es mejor obedecer que sacrificios. Okay. Entendiendo que los judíos tenían un sistema, como un pueblo, tenían un sistema de justificación por medio de sacrificios, por medio de la ley. Pero este entendía que no, los sacrificios y la ley no te justifican. Okay. Y él le contestó a Jesús, es cierto, ¿verdad? Y es mejor esto, amar al prójimo, a Dios, y es mejor. Ok, entonces, el 34, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. Entonces tenemos aquí a este joven que es judío, pero no seguía la corriente de todos los judíos o de los demás judíos. Okay. Muchos judíos, los que siguieron a Jesucristo, primero a Juan Bautista, muchos judíos no seguían la corriente, esa idea de que si soy
un descendiente de Abraham, pues ya la hice. Y Juan Bautista les dijo, ustedes no estén pensando en sus mentes que somos descendientes de Juan y ya con eso ya entramos al reino. Porque si Dios quiere de las piedras, porque es lo que son ustedes como piedras, puede ser hijos, ¿ok? Y no creo que los padres de Juan Bautista, ni creo que José y María, no creo que seguían esa corriente, ¿ok? Ahora, los judíos era la gente más educada en las escrituras en el tiempo de Jesús, y todavía yo creo que son los más educados, ¿ok? ¿Y cómo es posible que ellos estudien tanto y estén siguiendo las escrituras y estén leyendo y leyendo todos los días y leen las escrituras como lo estamos haciendo los domingos en la mañana? Ellos se reunían los sábados y leían 3, 4 capítulos y se quedaban todo el día leyendo la escritura, ¿ok? ¿Cómo es posible que le van a fallar a tantas escrituras, tal como en Salmos capítulo 51, que no lo tengo en mis notas, pero es uno de los salmos que la frase se repite en muchos otros salmos, ¿ok? Donde dice, versículo 15, Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. No quieres holocausto tampoco. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Okay? Entonces ahí tenemos a David, que era judío, pero era espiritual, él entendía. Ahora, sabemos nosotros que Dios le dio instrucciones al pueblo para sacrificar holocaustos y otros animales. Pero ¿de qué sirve si vas a sacrificar si tu espíritu no está quebrantado? Si tu corazón no está humillado, ¿de qué te sirve? Y los judíos decían, nosotros vamos a ser los primeros al reino porque somos descendientes de Abraham. Pero no todos pensaban así. ¿Okay? No cabe duda que el pueblo judío como pueblo tenían este sistema de justificación porque eran descendientes de Abraham y también tenían los sacrificios y el templo y todo eso. ¿Okay? Pero unos no lo creían así. ¿Okay? No lo creían así. Yo me acuerdo que cuando fui a El Salvador y después también cuando fui el 84, 85, así, por quizás 10 años consecutivos, ¿verdad? Pero unos hermanos decían, no, Raimundo viene de Calexico, él viene de California. Así es que de seguro está enseñando una doctrina falsa, porque los que tienen la doctrina verdadera son los de Texas y los de la Florida, donde están todos los colegios y las universidades cristianas. Entonces, yo viene de California, está torcido. Y pues a veces llegaba allá y me llegaba un telegrama, no vengas porque sabemos que andas mal. Así. Pero otros decían, no, hay que oírlo. Hay que oírlo primero. Y si está mal, pues lo vamos a reprender. Pero primero tenemos que ir, ¿qué dice? Okay. Y muchos hermanos decían, no grabaron lo que dijo Raimundo en las predicaciones. Pues no lo grabamos, porque andaban buscando una falta en lo que enseñaba yo. Okay. Así es que, como que dice, tenían que oírme primero, y pues ya cuando les predicaba, dice, vino el hermano, estuvo con nosotros 5 días y no le oímos nada mal. Pues, no, pero pues viene de California. Pues sí, pero vendrá de California, pero no podemos usar la brocha y decir, todos son así. No. Hoy vamos a mirar a un judío que era espiritual. Okay. Sin embargo, lo pintamos como una persona carnal. Okay.
No voy a decir que estaba bien, estaba errado este hombre, pero era un hombre espiritual. Y vamos a ver por qué. Okay. Vamos a ir entonces ahora sí a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí tenemos la historia de él. Nos introduce aquí a este hombre que se llamaba Nicodemo. Okay. Y vamos a notar ciertas cosas de Nicodemo primero. Y cómo es posible que si había una persona que podía tener ese aire de superioridad, pues sería este hombre. Okay. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene, donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a detenernos ahí. Primero, Nicodemo era un fariseo, versículo 1. Ahora, en Hechos capítulo 26, enseguida de Juan, está el libro de los Hechos, capítulo 26, nos damos cuenta que los fariseos o el fariseo era una rama del judaísmo, un grupo de judíos que se habían apartado, como quien dice, porque es lo que significa fariseo, apartado, se habían apartado del mundo. ¿Okay? Y aquí cuando se presenta ante el rey Agripa, Pablo le dice al rey, le dice de su pasado. ¿Okay? Hechos 26, versículo 4, mi vida pues desde mi juventud. Desde su juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo nació en Tarso, aunque en otra ciudad, pero desde pequeño los padres lo mandaron a Jerusalén y ahí se crió en Jerusalén. Él llegó a ser un abogado, un licenciado. Ese era su trabajo. Por eso en las cartas, cuando lees las cartas de Pablo, dice: estas cartas de Pablo, estas de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador, pero Pablo era un abogado. ¿Han oído un abogado hablar? Habla diferente que un mecánico. ¿Ok? Y él era un abogado desde pequeño. Era un intérprete, un licenciado en ley, en la ley. Y dice en versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Okay. Nicodemo era un fariseo. Fue criado en la secta más rigurosa, más estricta de los judíos. Okay. Ellos ayunaban, se memorizaban, primero los 5 libros de Moisés. Tenías que memorizarlo. Okay. Me dice una hermana: ¿cómo encontraste esa escritura tan rápido? Pues me la sé de memoria. Okay. ¿Y cómo te la sabes de memoria? Leer, no.
se te va pegando poco a poco, se te va pegando. ¿Ok? Y eso de que yo empecé tarde en la vida, pero ahora una criatura, pues ya a los 30 años ya, pues se me la sé de enfrente hacia atrás. Y estudiaban la ley de Moisés, estudiaban la ley oral, que ellos creían que también era de Dios, pero no era, pero estudiaban también la ley oral. Y luego tenían lo que ahora conocemos como el Talmud, que eran dichos. Y luego también había preguntas hipotéticas. Yo sé que el hermano Enrique sabe lo que significa hipotética, ¿okay? Pero son preguntas o algo como así, ¿qué si esto y esto? Vamos a suponer esto, vamos a suponer aquello. Esos son ensayos hipotéticos. Cuando dices tú, vamos a suponer que esto va así. Un ejemplo, vamos a suponer que dos hombres están en el desierto y uno tiene una jarra de agua. Y si los dos toman de la jarra de agua, los dos van a morir. Ahora, ¿qué debe de hacer la persona que tiene la jarra de agua? Y uno dice, no, pues yo creo que él debe de compartir la jarra de agua con su compañero y que mueran los dos. Y otro dice, no. Es mejor que él se quede con la jarra de agua y se vaya y que se quede el otro que se muera. Y así no va a mirar a su prójimo morir. Okay. Y dice, bueno, ok, eso hace sentido, muy bien. Y es lo que enseñaban. Pero hay otra alternativa, ¿verdad? Era de que, mira, yo te amo, te voy a dar la jarra a ti. Tú vives y yo muero. Y es lo que se encuentra más en la escritura, ¿verdad? Que el amigo muera por su amigo. Ten, tú llévala. ¿Okay? Así como Cristo murió por nosotros. ¿Okay? Pero son ensayos que ellos hacían. Así es que ellos estaban bien estudiados en ley y en, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, yo oí este cuento y cosas así. Y entonces no era una persona como un saduceo, él era un fariseo. Los saduceos también eran una secta, pero no eran tan estrictos como ellos. Estos sí se dedicaban a las cosas de Dios. ¿Okay? Ahora, en el 1 Timoteo capítulo 4, Pablo le escribe a este joven y es un abogado, es un licenciado. ¿Ok? Y me acuerdo que mi hijo Raimundo, cuando estaba en la escuela, hubo una clase de licenciatura, de abogados, ¿y saben lo que hacían? Tenían un juicio, ¿verdad? Donde tenían a un culpable, pero eran como un ensayo nomás. Tú vas a ser culpable y yo voy a ser tu abogado y acá está el que te va a acusar y el que te quiere meter en la cárcel. Entonces nuestro trabajo es defenderlo y el trabajo de estos es de acusarlo. ¿Ok? Y era un juicio como un ensayo. ¿Okay? Y se conocía como un ejercicio. Es un ejercicio que vamos a hacer. ¿Okay? Y al que quiere ser abogado, se le va a gustar ese ejercicio, no. ¿Okay? Pero esto es lo que hacen los abogados. ¿Verdad? Antes de un juicio, que van a ir a la corte, ellos hacen un ensayo y tienen una persona que va a acusar y tú lo vas a defender. Entonces aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice en versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercicio es ensayo, porque lo vas a estar repitiendo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el ejercicio
de la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo le dice a Timoteo, haz estos ejercicios. Y así es, Nicodemo estaba diestro, estaba acostumbrado a hacer este tipo de ejercicio porque era un fariseo de la secta más estricta. Ahora, dice también en versículo 10, cuando Jesús, como quien dice, le dice, ¿no sabes esto tú? Pero lo debes de saber. ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Maestro. Un maestro tiene que aprender primero antes de enseñar. Pero él aprende para enseñar. Y no todos nosotros somos maestros. Pero yo creo que todos hemos aprendido bastante para enseñarle a otra persona. Y lo que queremos es hablarles a otras personas del Señor y estar preparados, porque te pueden hacer una pregunta del Señor. Pero si no conoces al Señor, no vas a poder responder. Y así es que si queremos, necesitamos evangelizar. Si queremos más gente, necesitamos evangelizar y necesitamos estar preparados. Ahora, dice también el versículo 2 que era una principal entre los judíos, y la palabra principal ahí es la palabra gobernante, y otras versiones se traduce en gobernante entre el pueblo. Viene de la palabra en el griego arque, que significa un rey o un príncipe o un gobernante, y él era un gobernante, era un político. Y ser un político tiene grande responsabilidad. Y el trabajo era de que no pasaran por alto a los pobres. Un político para eso está allí. ¿Para qué? No para defender a los ricos, pero para que los ricos no se aprovechen de los pobres. Qué contradicción, pero de todos modos, por eso los elegimos, para que defiendan los derechos de los pobres, porque sabemos que el que tiene dinero, como dice, hasta el perro baila. El que tiene dinero hace el perro que baile. Así es que Nicodemo era una persona tan completa, tan redondeada, se puede decir, como pudiera ser un judío. Era fariseo, era maestro y era un gobernante. Más redondeado no puede ser. Y eso, pues quizás te da un aire de una persona mejor que los demás. Pero Nicodemo no era así, fíjese. Nicodemo nos dice ahí que vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Y lo dice ahí que vino de noche. Vino de noche, dicen muchos que vino de noche porque tenía miedo que lo miraran de día. Es posible que sí. Lo importante es que vino a Jesús. ¿Por qué? Porque había una contradicción. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero hablas mal de nosotros. Nos echas mucha tierra. Algo no está bien. Y hasta ahí llegó. No pudo explicar más. Es Jesús, ¿cómo se va al grano? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pero una persona espiritual, cuando mira una contradicción en su vida, su espíritu no descansa. ¿Verdad? Cuando alguien te dice algo que no estás acostumbrado o te llama la atención algo, hasta no puedes ni dormir, no puedes ni comer a gusto porque te está molestando aquí adentro. Y Nicodemo dijo, yo voy a ir a hablar con él. Voy a hablar con él. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Bueno, en la doctrina de la iglesia de Cristo, pues que el bautismo. Pero es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que mojar a una persona, meterla a la pila. En el mismo capítulo 3, la última parte, dice ahí en versículo del 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Okay? Ahora, esto se hace antes de bautizarse uno. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de esto allá en la invitación, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nomás queremos bautizar a la gente, meter el agua sin darle una oportunidad a la gente que haga un análisis de su vida. ¿Ok? Esta persona estaba a todo su favor, pero Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Ahora, en Juan 3, siguiendo adelante del 11 al 13, el Señor le habla fuerte a este hombre. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Este es el problema. Dice, no, yo no hablo lo loco, eso es lo que estoy diciendo. Y lo que hemos visto, lo que hemos entendido, eso estamos hablando. Testificamos, pero ustedes no quieren recibirlo. Okay. Es lo que le molestaba a él. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si les hablo cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo que le está diciendo, mira, yo vine del cielo para hablar contigo o con la gente. Okay. He venido aquí porque no quieren recibir el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Okay. Ese es el testimonio. Todo el Antiguo Testamento que le llamamos era un testimonio de Él. Bueno, Dios vino en carne, ahora les voy a hablar. Cara a cara, ojo a ojo. Dice, no reciben el testimonio, o sea, no lo entienden, no lo entienden. El ser un fariseo, hermano, les voy a decir una cosa. Ser un fariseo como él, no iba a ser fácil cambiar. No va a ser fácil dejar lo que él cree. Ok. Le va a costar todo. Ok. Ellos estaban acostumbrados a eliminar a gente si hablaban algo diferente. Pues eliminamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros somos igual. Yo no digo que todos, pero muchos de nosotros somos igual. Yo me acuerdo que visitaba una iglesia y ellos usan una sola copa. Y me dijo, mira, por una sola cosa, si ustedes no usan, si siguen con las muchas copitas, se van a ir al infierno. Tenemos que seguir al Señor al pie de la letra. Le dije, ¿usted nunca ha mentido? Bueno, sí. Sí, mentí. Una que otra sí, sí, he mentido. ¿Se va a ir al infierno? Porque dice, no debemos de mentir. Si vamos a estar colando el mosquito, dije, ni Abraham, ni Jacob, ni David, nadie le va a hacer. Okay. Yo duermo muy a gusto, hermanos, en la noche. No porque sé que todo lo hago bien, no. Es posible que esté errado en algo, ¿verdad? Pero duermo a gusto, ¿por qué? Porque conozco a Dios. Es misericordioso. Y por eso constantemente estamos revisando la escritura, por si a lo mejor aquí no estoy bien. Y Dios le dijo al pueblo de Israel le dijo, si te das cuenta que hiciste algo mal, ¿ves? Si te das cuenta, cambia. Pero ¿qué va a pasar si te mueres todavía haciendo las cosas malas? ¿Te vas a ir al infierno? Yo creo que no. Dice, cuando te des cuenta, entonces cambia. Por mientras yo voy a estar esperando que te des cuenta. Pero si mueres antes,
ahí te voy a juzgar según, aunque tu corazón. Así es que esta idea de que de tener una actitud negativa y pensar que tenemos que hacer todo al pie de la letra, fíjense, nunca, nadie va a llegar al cielo así. Okay. Tratamos de entender a Dios, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que ay, estaba equivocado allí. Okay. Ahora, para un fariseo tan dedicado como él, no va a ser fácil. Okay, no va a ser fácil. Y yo entiendo, muchos hermanos no están de acuerdo con lo que yo enseño. Okay. Y me han dicho por Zoom, Internet, me han dicho, hermano, no estoy de acuerdo, pues está bien. Yo me acuerdo un hermano que viajaba conmigo, dice, Raimundo, yo ya estoy muy viejo, yo, así he enseñado yo por 55 años y no voy a cambiar. Bueno, le dije, yo te entiendo, le dije, yo te entiendo, pero tú quieres que otra gente sí cambie, aunque ellos ya tienen 30 años creyendo una cosa, y tú sí quieres que ellos cambien, que aunque estén viejos, tú sí quieres que ellos cambien, ¿ok? La cosa está que nosotros tenemos que tener paciencia. Híjole, qué terca la persona, no quiere dejarla virgen. Qué terca. A veces nosotros somos igual de tercos o igual de torpes porque no queremos oír nada nuevo o algo diferente. Sea verdad o no, simplemente no queremos oír porque es diferente, es todo. Y aquí tenemos a Nicodemo y él está viendo algo diferente. Okay. Lo más notable, yo creo, se encuentra en versículos del 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué? ¿No es suficiente los sacrificios para que tenga que venir el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y sea levantado por nosotros? Si nosotros somos la crema del mundo religioso, ¿cómo es posible que vamos a ocupar que alguien muera por nosotros? Y lo dice, porque de tal manera amó Dios al pueblo judío, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lee. Ah, el mundo. El mundo. Los judíos siempre han sido muy inclusivos. Solamente nosotros. Okay. Pero aquí el Señor dice algo nuevo para ellos. Para ellos. No era nuevo en la palabra de Dios, pero para ellos era nuevo. De tal manera amó Dios al mundo. No nomás esta franjita aquí donde vivían ellos. Todo el mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de fuerte es el testimonio de Dios que el que no cree en él se va a condenar. No vino a condenar, ya estábamos condenados.
Lo que nos condena a nosotros es el pecado, es lo que nos condena. Los judíos decían, no, solamente judíos y los prosélitos. ¿Saben lo que es un prosélito, verdad? Un prosélito es un gentil que aceptó el judaísmo y lo circuncidaron. Ese es un prosélito. Ellos creían solamente los judíos que nacieron judíos y los que convertimos del mundo y los circuncidamos ya de adultos, solamente ellos son los que van a entrar en el reino. Y Jesús dice, todo el mundo puede entrar por medio de la fe en Él. En el capítulo 15 tenemos ese problema. Capítulo 15 y versículo 1 dice que entonces algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Se tienen que circuncidar, y si no se circuncidan, no pueden ser salvos, porque no son partes del pueblo de Israel. Y Pablo dijo, pues, ¿quién les dijo eso a los apóstoles en Jerusalén? Pues vamos a Jerusalén, a ver si es cierto. Y fueron a Jerusalén, y en versículo 24 dicen los apóstoles, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ellos dijeron que nosotros los mandamos, pero no es cierto, es mentira. Okay. Así es que cuando los judíos decían que tienes que ser parte de Israel, pues no es cierto. No es cierto. Y también nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos esa doctrina que si no eres bautizado por un miembro de la Iglesia de Cristo, tu bautismo no sirve. Okay. Y yo digo lo mismo. Vamos a la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el martillo de Dios? Okay. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la palabra no dice nada de eso. Lo que cuenta es la fe de la persona que se va a bautizar. No de la fe de la persona que te va a bautizar a ti. Pobre de nosotros, si depende de la persona que nos va a bautizar, ¿verdad? ¿Quién sabe si estaba bien con Dios o no? No sé. Lo que cuenta es la fe que tiene esa persona. ¿Okay? Porque dice el que cree en Él. El que cree en Él tendrá vida eterna. ¿Okay? Así es que el amor de Dios es para todo el mundo, todo aquel que cree. Y el Señor nunca escondió eso en sus predicaciones. Nunca. Hay un pasaje en Mateo capítulo 10 que lo leemos y a veces decimos que pues bajo el Antiguo Testamento la salvación solamente era para los judíos y ahora después del Nuevo Testamento es para todo el mundo. No, siempre el amor de Dios y el plan de Dios ha sido para todo el mundo. Pero aquí tenemos este versículo que a veces... Aquí en el capítulo 10 el Señor le da poder a los apóstoles, nombró a 12 apóstoles. Y nos dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Mateo 10:5. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ya ves. No quiere que le predique la salvación a los gentiles. Y a la ciudad de los samaritanos no entréis, tampoco vayan con los samaritanos. Sino antes, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mayoría de los israelitas estaban perdidos en sus ideas. Y esa es la fuerza de ese versículo. Vayan a las ovejas que están perdidas. Ellos creen que están salvos, están perdidas. Que tienen conocimiento, pero están perdidas. Vayan a ellos. Primero vayan con ellos. ¿Ok? Jesús no está diciendo aquí vamos a ignorar a los gentiles. Para nada.
En el capítulo 8 vino un gentil y le pidió ayuda y Jesús le dijo, yo voy. Y él dijo, no tienes que venir, nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Y qué dijo Jesús de este hombre? Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel. Así es que no está ignorando a los gentiles, simplemente les está diciendo, ellos están perdidos, más perdidos porque tienen la palabra de Dios y no la entienden y tienen estas ideas y vayan con ellos. Primero vamos a concentrar nuestro trabajo con el pueblo de Dios. Así es que el amor de Dios es para todos. Si Dios, miren, si Dios no envía, si Dios no regala, Juan 3:16, de tal manera que Dios ha dado, si no regala a su Hijo, no hay vida eterna. Y de eso consiste la gracia de Dios. Y si tú no crees, o yo no creo, nos vamos a perder. Pero si crees, vas a tener vida eterna. Esa es la fe. Tienes la gracia de Dios que lo envió y luego tienes la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y todo el mundo parece que haber escogido no creer. Okay. No creerlo a Él. Prefieren adoptar un sistema de salvación que no está en la palabra de Dios. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Las misas, ¿verdad? Que la iglesia ore por ti, por tu pecado y cosas así. No, la salvación es por fe en la gracia de Dios. Okay. Todo el mundo parece que anda desenfrenado. Sí, los domingos van a la iglesia, van a sus iglesias y cosas, a sus reuniones, ¿verdad? Tratan de vivir bien, pero la mayoría simplemente no creen en el Señor. Pero el martillo de Dios desbarata. El corazón de piedra lo desbarata. Y también ese martillo tiene para meter clavos de verdad en la vida de los creyentes. ¿Okay? Ahora, lo que le dijo Dios a Nicodemo, ¿lo ignoró? Porque Jesús le dijo, tienes que poner tus obras bajo la luz, a ver si son buenas, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Nicodemo no aborrece la luz, él vino a la luz y estaba dispuesto a que el Señor le hablara, si estoy bien o estoy mal, y Jesús le dijo. Le mencionó las cosas que eran importantes para que él mirara la luz. Y se aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ok, Nicodemo, tú viniste de la luz, te hablé y ahí tú vas a decidir si tus obras son buenas o son malas, si tus obras son hechas en Dios. No tenemos nada más aquí. Si se fue enojado o triste o nada, no sabemos nada, nomás. Siguiente versículo, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. No sabemos más de Nicodemo aquí. Pero en Juan 7, yo no creo que lo aventó de loco ni de hereje. Ok. Oyó algo diferente. No sabemos si lo cree o no lo cree, pero yo creo que lo está considerando. Okay. Lo está considerando. En Juan 7, y en el versículo 50, pero vamos a leer un poquito más para atrás, mandaron a traer a Jesús a que lo arrestaran. Y los alguaciles, en versículo 45, vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Regresaron, ¿y dónde está Jesús? Pues, ¿por qué no lo trajeron?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nicodemo lo oyó. Los demás fariseos no tenían el valor de ir a hablar con él. Tráiganlo. Y vinieron. No lo han oído, ¿verdad? Nadie habla como este hombre. Y ellos habían oído a muchos hombres hablar, pero nunca habían oído hablar un hombre como habla este. Yo no sé por qué nosotros no nos interesa oírlo. ¿Por qué no dedicamos tiempo a la escritura para oír a Jesús? No vas a oír a otro hombre hablar como él. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Es un engañador ese hombre. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Ja! Pero había un fariseo que sí lo había oído. 50, les dijo Nicodemo. Él sí lo había oído. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era un fariseo. Dijo él: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ese es el trabajo de un político, de un juez. ¿Cómo vas a condenar a una persona si todavía no lo oyes? Estaba bastante, ahora estaba más despierto espiritualmente, porque él pide justicia. He oído hermanos defender la fe, hermanos. Miembros de la Iglesia de Cristo que defienden la fe de la Iglesia de Cristo, la doctrina de la Iglesia de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? No es nada bonito como la defienden. Es un cobarde, dicen. Es un cobarde. ¿Ya lo has oído? No, pero de seguro es un cobarde. No. Es un hombre sabio. Porque él no va a venir aquí a discutir contigo que le llamas cobarde. ¿Cómo va a ser la plática? ¿Cómo va a ser la plática? Sin conocerlo ya lo tiene de cobarde. Yo muchas veces, no quiero hablar con él. ¿Por qué no? Pues mira lo que dice aquí. Yo no quiero hablar con él. Hombre, va a ser un circo lo que va a suceder ahí. La gente menos va a querer creer en el Señor si oyen a los hermanos hablando así. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo 15. Bueno, 14 dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vamos a defender la doctrina? Pues, mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa mansedumbre? Pues no gritando, no llamándole cobarde. Y a mí me tocó oír eso. No, es cobarde. No es cobarde. Esta persona sabe cómo se va a llevar a cabo esa junta o esa discusión. Y decidió mejor decir: no, mejor me voy. Pero cuando hay respeto y mansedumbre, entonces pueden hablar. Okay. Nosotros, muchos de los hermanos predicadores de las iglesias de Cristo, vamos a defender la doctrina de la iglesia de Cristo hasta la muerte. Y no seremos amables. No vamos a ser amables. Okay. Yo me acuerdo de un hermano que dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar en la frente, entre los ojos.
Y yo me le acerqué. Ahí está, para que no le falle. Le dije, dámelo, le dije, frente. Le dije, así nunca, así nunca vamos a ganar a la gente. Hay una manera para hablar de todo, pero estamos como estos fariseos. ¿Por qué no lo han traído? Y cosas así. Para terminar, en Juan capítulo 19, el 38 al 40. Después de que muere el Señor y lo bajan de la cruz, dos hombres, y fíjense quién son los hombres estos, que lo van a sepultar o lo van a embalsamar. Dice el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según su costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nicodemo, ¿ok? ¿Dónde estaban los apóstoles? Los mejores amigos de Jesús. Escondidos. Nicodemo y José eran fariseos, eran gobernantes. Todos sus colegas fueron los que gritaron, crucifícale, crucifíquenle. Ellos no. Ellos arriesgaron mucho para hacer esto. Ellos no creyeron, y ya no creían, no, porque eran discípulos de Jesús, ya no creían en el sistema de sacrificio y salvación por medio de obras. Ya eso lo dejaron. Ya no creían como antes. Si creían, ya no creían como antes. Ellos son los que a escondidas quizás eran discípulos de él, pero tomaron un riesgo ellos para sepultar al Señor. Pero lo hicieron. Vamos a terminar ofreciendo la invitación. Pero más quería recalcar, ¿verdad? Que Nicodemo es una persona que nos enseña a nosotros cómo enfrentar diferentes ideas, diferentes conceptos, algo nuevo. Pues que estén bien, pues que estén mal, pero de todos modos, miren, hay que aprender a oír. ¿Okay? Quédate con lo bueno, desecha lo malo. ¿Okay? Aquí en Marcos 16 el Señor le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Okay? Ahora, nosotros citamos esta escritura porque creemos que el Señor es el que está pidiendo al creyente que haga esto. ¿Okay? Y es una carga que Él te pone. No es una carga que yo te pongo, yo nomás estoy leyendo. ¿Ok? Pero es una carga que Él te pone. ¿Ok? Ahora, una persona puede decir, si nos están oyendo, a alguien, ¿verdad? Ahí que no esté entregado, yo fui bautizado de niño. ¿Ok? Fui bautizado a los 3 meses. Otros dicen, fui bautizado para entrar a la iglesia. Bueno, haz lo que hizo Nicodemo. Se acercó a Jesús para oírle. Y pregúntale al Señor, ¿estoy bien bautizado?
Quizás el Señor te va a decir, pues, a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo tu bautismo? Pues no me acuerdo, tenía 6 meses. No te puedo contar nada. Ah, entonces no tenías ni fe, ni confesaste el nombre del Señor. Pues no, no me acuerdo. Así muchos no han creído, no han confesado el buen nombre y confían en algo que sus padres hicieron. Fueron bautizados, fueron rociados, pero acércate a Jesús y a ver si Él te corrige o no. Pon tus obras a la luz. Nosotros también. Que todo lo que nos han enseñado, pues hay que ponerlo a la luz. Y no estar confiados como muchos, ¿verdad? Nicodemo dijo, hay un problema aquí. Yo voy a hablar con él. Muchas gracias por su atención. Que Dios me lo bendiga. Vamos a cantar un himno más y luego vamos a ser despedidos en oración.